Hola, bienvenidos a la clase número 146. Y la frase que vamos a trabajar hoy es 8 out of every 10 people said they preferred the new brand to the old one. Es decir, 8 de cada 10 personas dijeron que preferían la marca nueva a la vieja. Ahora vamos con el primer punto. 8 out of every 10. 8 de cada 10. Y aquí tenemos la expresión 8 out of every 10. Ahora, out of, 8 out of, out of, con la boca bien abierta y enlazando para que suene más natural. 8 out of every 10 people, en este caso. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. I read that 2 out of every 5 accidents are due to absent-mindedness. Es decir, leí que 2 de cada 5 accidentes son debidos a despistes. Y aquí tenemos la palabra del día, absent-mindedness, despistes. Muy bien, vamos con un ejemplo más. 5 out of every 10 people agreed with the change. Muy bien, nos vemos en un minuto. Para expresar 8 de cada 10, nosotros no decimos ni 8 of every 10, ni 8 from every 10, sino 8 out of every 10. Ahora bien, si quieres variar un poco, podrías usar 8 in 10, que es sinónima de la frase 8 out of every 10. Veamos estos tres ejemplos. 8 out of every 10 cars here are new. 8 out of every 10 people pass the exam. 8 out of every 10 potatoes are bad. Hola, vamos con el segundo punto de la frase de hoy, que es preferred the new brand to, es decir, preferían la nueva marca a. Ahora aquí tenemos el verbo to prefer, que es preferir, regular, por lo que every day I prefer, yesterday I preferred, cuidado que no es preferred, no, suena fatal, sino preferred, con la D bien marcada, muy bien. Y aquí tenemos the new brand, que no es the new mark, o the mark new, peor, sino brand, que es marca en inglés, muy bien. Y luego tenemos to prefer this to that, preferir esto a lo otro. Ahora vamos con algunos ejemplos. I prefer skimmed milk to whole milk. Prefiero la leche desnatada a la leche entera. Otro más. Children prefer candy to vegetables. Y otro. She said she preferred Saturdays to Mondays. Muy bien, nos vemos en un minuto. Para referirnos a marcas en inglés, jamás decimos marks, sino brands. Por ejemplo, I love that brand. Me encanta esa marca. En este caso, estamos comparando una marca con otra y empleamos la estructura to prefer it to, que es preferirla a. No olvides decir prefer to para dejar claro que estás haciendo una comparación entre dos cosas. Por ejemplo, she preferred this one to that one. Prefirió esta a esa. Vamos a ver tres ejemplos más. Jennifer preferred the new brand to the one she used a few years ago. They preferred the new brand to the brand they used last year. Who preferred the new brand to the one we used last year? Hola, bienvenidos al tercer punto de la frase de hoy, que es the old one, es decir, la vieja, refiriéndose a la marca. Ahora, jamás en inglés decimos the old. No, the old, ¿qué? Es un adjetivo, así que necesitamos el pronombre one. The old one, la vieja. Muy bien. Ahora, cuidado con la pronunciación de old, que no es old, sino old. Old. Repite conmigo, old. Old.
Muy bien, bien hecho. Ahora vamos con algunos ejemplos. I prefer the old one to the new one. Prefiero el viejo al nuevo. Otro más. What's wrong with the old one? Y ahora, ¿cómo se dice en inglés? Las viejas están en el fondo y las nuevas delante. A ver, ¿cómo se dice? Eso es. The old ones are at the back and the new ones are at the front. Muy bien hecho. The old one en esta frase no se refiere al viejo, sino al antiguo o al anterior. Como estamos haciendo una comparación entre la marca nueva y la anterior, para no repetirnos empleamos one. Es decir, en vez de decir she preferred the new brand to the old brand, evitamos la repetición de brand con to the old one. Veamos estos tres ejemplos. I'm trying to find the old one. Have you seen it? I like the old one better. Which do you like, the old one or the new one? Hola, bienvenidos a la clase número 147. Y la frase de hoy es What a lovely present. That was very nice of you. I really appreciate it. Que en español es ¡Qué regalo más bonito! Fue un detalle por tu parte. Te lo agradezco de veras. Muy bien, pues vamos por la primera parte que es What a lovely present. ¡Qué regalo más bonito! Ahora aquí tenemos la estructura what a o what an si le sigue un sustantivo con sonido vocálico. Ahora si el sustantivo es incontable quitamos el artículo y decimos what. Por ejemplo, what cold water. Muy bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos. What a lovely day. I think I'll take a walk. ¡Qué día más bonito! Creo que daré un paseo. Ahora cuidado con lovely, que no es lovely, sino lovely. Lovely. Muy bien. Vamos con más. What an easy teaching point. ¿Qué teaching point más fácil? Pues claro que sí. Nos vemos en... Para hacer una exclamación en inglés, solemos emplear la estructura what, lo que equivale a ¿qué? Como en esta ocasión nos estamos refiriendo a un sustantivo contable en singular, es decir, a present, un regalo, diremos What a lovely present. ¡Qué regalo más bonito! Sin embargo, si se trataran de varios regalos, diríamos What lovely presents. ¡Qué regalos más bonitos! Es decir, sin el artículo indefinido a. Lo mismo sucedería si nos refiriéramos a un sustantivo incontable. ¿Qué tiempo más horrible es what awful weather? Pero no what an awful weather. Veamos estos tres ejemplos. What a lovely present. You're so generous. He's the best boyfriend in the world. What a lovely present. What a lovely present! I can't believe you remembered my birthday. Hola de nuevo. Vamos con la segunda parte de la frase de hoy, que es That was very nice of you. Es decir, fue un detalle por tu parte o fue muy amable por tu parte. Ahora aquí tenemos that was, eso fue very nice, muy amable, of you, por tu parte. Cuidado con of you, of you. Enlázalo como si fuera una sola palabra. Repite conmigo, of you, of you. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos más. That was very generous of you. Eso fue muy generoso por tu parte. That was very kind of you. That was very sweet of you. Y ahora, ¿cómo se dice? Eso fue muy servicial por tu parte. A ver.
Eso es. That's very helpful of you. Yes, that's very helpful of you. Thank you for helping out. Y aquí tenemos la palabra del día, to help out, un phrasal verb que quiere decir ayudar a alguien normalmente con un problema o una situación difícil. Muy bien, nos vemos. Cuando queremos agradecerle a alguien un gesto, por ejemplo, el que nos haya dado un regalo o nos haya hecho un favor, podemos decir, that was very nice of you. Eso fue muy amable por tu parte. Esta expresión se suele usar como frase propia. Sin embargo, si al principio hubiéramos usado it en vez de that, se podría alargar la frase de esta manera. It was very nice of you to visit me in the hospital. Fue muy amable de tu parte visitarme en el hospital. Veamos estos tres ejemplos. That was very nice of you. Thank you so much for helping me. That was very nice of you. You're a very kind person. That was very nice of you. I won't forget how you helped me. Bien, vamos con la tercera parte de la frase de hoy, que es I really appreciate it. Es decir, te lo agradezco de veras o de verdad. Y aquí tenemos el adverbio really, que se puede poner tanto delante de un verbo o delante de un adjetivo. Por ejemplo, I really believe you. Te creo de verdad. I really want it. Lo quiero de veras. O I really think you should do it. De verdad creo que deberías hacerlo. O delante de un adjetivo, it's really pretty. Es muy bonito. O it's really difficult. Es muy difícil. Ahora aquí tenemos el verbo to appreciate, que no se pronuncia appreciate, sino appreciate. Shh, shh, shh. Appreciate. Repite conmigo. Appreciate, appreciate. Muy bien. Ahora algunos ejemplos. I appreciate your help. That's very sweet of you. I really appreciate it. Muy bien. Bien. Para expresar en inglés estar agradecido por algo, uno puede decir to appreciate something. En la frase de hoy es esencial no olvidarse de decir it, para dejar claro que uno está agradecido por algo. Y ojo, cuidado con la pronunciación de appreciate, ya que se pronuncia appreciate, con el énfasis en la segunda sílaba y sin atisbo de la C castellana. Veamos estos tres ejemplos. You always help me and I really appreciate it. Thanks for finding my gloves. I really appreciate it. I really appreciate it when he helps me make the dinner. Hola, bienvenidos a la clase número 148. Y hoy tenemos la frase The last time I took the kids to school, my car broke down. Es decir, la última vez que llevé a los niños al colegio, el coche se averió. Vamos con el primer punto. The last time, la última vez. Ahora aquí usamos the delante de last time porque nos referimos a la última vez que hicimos algo. También se puede decir sin the. Por ejemplo, last time I was there, he gave me the keys. O the last time I saw him was yesterday. La última vez que le vi fue ayer. Más ejemplos. The last time he had a problem, he called me. Y ahora, ¿cómo se dice en inglés? La última vez
que me escribió, no pude entender su letra. A ver, ¿cómo se dice? Muy bien. The last time he wrote to me, I couldn't understand his handwriting. Y aquí tenemos la palabra del día, handwriting, letra. Muy bien, nos vemos. Cuando empleamos la estructura the last time, la última vez, esta puede ir seguida del pronombre relativo that, como sucede en castellano, o no, presentando en ambos casos el mismo significado. Por ejemplo, the last time I saw that film, I was 10. O the last time that I saw that film, I was 10. Que es la última vez que vi esa película tenía 10 años. En el habla coloquial muchas veces omitimos el artículo definido the, optando por lo siguiente. Last time I spoke to him, he was living in Paris. Que es la última vez que le vi, vivía en París. Veamos estos tres ejemplos. The last time I went to London was in 1992. The last time I had a fever was 6 months ago. The last time I spoke to my ex-girlfriend was when we met on the street. Hola, bien, vamos con la segunda parte de la frase de hoy, que es I took the kids to school. Llevé a los niños al colegio. Ahora, aquí tenemos el verbo to take, que es irregular. Every day I take y yesterday I took. Cuidado con la pronunciación. Took, que no es took, sino took, marcando bien la K. Ahora, I took the kids. No decimos nunca I took to the kids, pero sino I took the kids. Por ejemplo, she took her bag with her. Se llevó su bolso consigo. Y I took the trash out. Saqué la basura. Ahora, I took the kids to school. Fíjate que no decimos I took the kids to the school, sino simplemente to school. Solo ponemos the enfrente de school cuando especificamos el colegio. Por ejemplo, I took the kids to school in Madrid. I took them to the English school. Por ejemplo. Muy bien. To take the kids to school significa llevar a los niños al colegio. Fíjate que no decimos to the school, como hacéis en castellano, sino to school sin the. Y cuando nos referimos a kids, es una manera informal de decir niños, aunque aquí practicamos la frase con el verbo irregular to take. También decimos to bring the kids to school con el mismo fin. She brought the kids to school this morning, que es llevó a los niños al colegio esta mañana. Veamos estos tres ejemplos. I took the kids to school this morning. I took the kids to school at 8 o'clock. I took the kids to school and Jennifer went to work. Bien, vamos con la tercera y última parte de la frase de hoy, que es My car broke down. El coche se averió. Ahora aquí tenemos un phrasal verb, un verbo compuesto que es to break down. En otras palabras, averiarse. Ahora, no se separa, se dice to break down en este contexto. Por ejemplo, a car breaks down y como es irregular, yesterday a car broke down. Ahora vamos a ver unos ejemplos. The last time I used the washing machine, it broke down.
La última vez que usé la lavadora se averió. The coffee machine broke down this morning. La máquina de café se averió esta mañana. Y también, the last time I took my laptop on holiday, it broke down. La última vez que me llevé el portátil de vacaciones, se averió. Y un último ejemplo, why do printers break down so easily? Muy bien hecho, nos vemos en la siguiente clase. Aquí te presentamos el pasado simple del verbo compuesto to break down, que empleamos para expresar que un vehículo se avería. Para decir el coche se averió en la autopista, podemos decir tanto my car broke down on the motorway como I broke down on the motorway, ya que del contexto sabemos que hablamos de un vehículo averiado. Este verbo compuesto también significa romper a llorar. Por ejemplo, she broke down when she heard that her dog had died. Rompió a llorar cuando se enteró de que su perro había muerto. Veamos estos tres ejemplos. My car broke down on the motorway this morning. The bus broke down and it was full of passengers. The car broke down, so they brought it to the garage. Hola, bienvenidos a clase número 149 y la frase de hoy es I used to be in charge of the sales department, but now I'm responsible for finance. Que es, antes era el responsable del departamento de ventas, pero ahora soy el responsable de finanzas. Ahora, vamos con la primera parte. I used to. Yo antes. Ahora, used to más el infinitivo en inglés equivale a antes más el pretérito imperfecto. I used to be, yo antes era. Ahora es used, pero nos gusta unir el to con el used, así que decimos used to para que suene mucho más natural. Ahora, ojo que used to no quiere decir solía. Por ejemplo, I used to be a little girl. ¿Se puede traducir como yo solía ser una niña pequeña? A veces sí, a veces no. No, yo antes era una niña pequeña. Vamos con algunos ejemplos. I used to work in London. Y he used to be my teacher before he left. Muy bien, nos vemos en un minuto. Cuando decimos I used to do something, nos estamos refiriendo a algo que hacíamos de manera habitual en el pasado o a algo que solíamos hacer pero que ya no hacemos. A la hora de pronunciar used to, juntamos las dos palabras en una de esta manera. Used to, como si hubiera una D. Dicho esto, no olvides escribir esa D al final, para dejar claro que estás empleando la estructura used to. Veamos estos tres ejemplos. I used to go to the cinema every Sunday evening. I used to like salmon, but now I hate it. I used to visit my cousins in Ireland every summer. Hola otra vez. Vamos con la segunda parte de la frase de hoy, que es in charge of. In charge of, es decir, el responsable de, o ser el responsable de. Ahora, to be in charge of es como lo decimos. Y jamás decimos I am the responsible of. Nunca. Responsible es un adjetivo y no un sustantivo, así que no lo podemos usar como tal. Se dice en inglés to be in charge of. También nos gusta enlazar las dos palabras. Charge of. Y con la primera in charge of hacemos una to be in charge of. Repite conmigo. In charge of. Muy bien. Vamos con unos ejemplos. He's in charge of the complaints department. She's in charge of the R&D or Research and Development Department. Y aquí tenemos la palabra del día. I más D. Investigación y desarrollo.
Otro ejemplo. My boss used to be in charge of training. Muy bien, nos vemos en un minuto. La frase to be in charge of something significa estar a cargo de algo. Por ejemplo, I'm in charge of the finance department significa estoy a cargo del departamento financiero. Cuando esta estructura va seguida de un verbo, este suele expresarse en gerundio. I'm in charge of making dinner tonight. Estoy a cargo de hacer la cena esta noche. Veamos estos tres ejemplos. Who's in charge of the children for the evening? Are you in charge of buying the tickets? I'm in charge of customer services. Bien, vamos con la tercera y última parte de la frase de hoy, que es I'm responsible for. Es decir, soy el responsable de. Otra forma de decir to be in charge of. La estructura es casi igual. To be más responsible, pero esta vez se usa for después más de lo que sea responsable. Por ejemplo, I'm responsible for purchasing. O, por ejemplo, she used to be responsible for those classes. Pero recuerda que jamás decimos I'm the responsible of. Uf, nunca lo decimos. Muy bien. Ahora, cuidado con la pronunciación de responsible, que no es responsible, pero responsible. Responsible. Repite conmigo. Responsible. Muy bien. Bueno, vamos a ver otros usos. Por ejemplo, cuando a ti te pueden responsabilizar de algo. Por ejemplo, you're responsible for our success. Eres el responsable de nuestro éxito. O, por ejemplo, you're the only person responsible for failure. Muy bien hecho. Aquí vemos otra forma de decir estar a cargo de algo. To be responsible for something, que traducimos como ser el responsable de algo. Al igual que sucede con to be in charge of, cuando a to be responsible for le sigue un verbo, este suele expresarse en gerundio. Por ejemplo, I'm responsible for cooking dinner. Soy responsable de cocinar la cena. Y ojo, porque no decimos ni I'm the responsible of, ni I'm the responsible for. Es I'm responsible for. Es decir, sin el artículo the y con la preposición for. Veamos estos tres ejemplos. I'm responsible for this department if you have any problems. I'm responsible for organizing the picnic. I'm responsible for my family. Hola, bienvenidos a la clase número 150. Y hoy tenemos la frase I used to live nearby. He used to drive past my place every day. Es decir, yo antes vivía cerca. Él antes pasaba por mi casa en coche todos los días. Y vamos con el primer punto. Nearby, cerca. Ahora, nearby es un adverbio que indica cerca, es decir, que relativamente no queda lejos, sino cerca de donde estás. Ahora, puede ser tanto un adverbio como un adjetivo. Por ejemplo, I used to live nearby. Yo antes vivía cerca. O I used to live in a nearby building. Aquí como adjetivo. Ahora, cuidado con la pronunciación. Nearby, nearby. Que no decimos nearby, no, sino nearby. Vamos con los ejemplos. There used to be a gas station nearby. Are your siblings nearby? Muy bien. Y aquí tenemos la palabra siblings.
hermanos o hermanas, que es la palabra del día. Muy bien, nos vemos en un minuto. Aunque los dos vocablos significan cerca, la diferencia entre near y nearby es que mientras que near sí se puede emplear como preposición e ir seguido de un lugar como vemos en el ejemplo, I live near your house, es decir, vivo cerca de tu casa, nearby no se puede emplear como preposición y por tanto no puede ir seguido de un lugar. Decimos I live nearby, pero jamás I live nearby your house. Veamos estos tres ejemplos. Do you live nearby? I can walk with you to your house. They're going to move nearby soon. Our apartment is nearby. Would you like to come for dinner? Hola, vamos con la segunda parte de la frase de hoy, que es he used to, él antes. Y aquí tenemos la estructura used to más infinitivo otra vez, esta vez en la tercera persona del singular. He used to o she used to, que no varía si lo cambiamos al plural, they used to. Cuidado con la pronunciación, used to, todo junto para que suene mucho más natural. Ahora, cuidado. ¿Cómo dirías en español, he used to be a priest? ¿Solía ser un cura? No. Él antes era cura. Cuidado que no es solía, sino antes más el pretérito imperfecto. Vamos con unos ejemplos. He used to be my teacher at school. Él antes era mi profesor en el colegio. He used to come to my house every day. Él antes venía a mi casa todos los días. Y when she was little, she used to have blonde hair. Muy bien, nos vemos en un minuto. Trabajamos I used to en la clase anterior y ahora toca la tercera persona del singular. He used to, él solía. Fíjate que aunque sea la tercera persona del singular, nada cambia. Recuerda que al pronunciar he used to, juntamos used to como si fuera una sola palabra. Used to. Enfatizando la primera sílaba. Veamos estos tres ejemplos. He used to play the guitar, but now he can't. He used to play rugby as a child. He used to enjoy English classes in school. Bien, vamos con la tercera parte de la frase de hoy, que es drive past my place. Pasaba por mi casa en coche. Ahora aquí tenemos el verbo to drive, que es conducir o ir en coche. Muchas veces en inglés nos basta con decir to drive y no tenemos por qué decir en coche porque se entiende que vamos en coche. Por ejemplo, he used to drive to work. Él antes iba al trabajo en coche. We drive to the beach in the summer. Vamos a la playa en coche en el verano. Ahora vamos a la segunda parte. Past my place. Por mi casa. Past sería por y luego my place. Qué curioso, ¿no? My place es una forma muy coloquial de decir mi casa. Por ejemplo, I sometimes drive past my old place. Y I drive to my place every day. Voy a mi casa en coche todos los días.
Muy bien hecho y nos vemos en la siguiente clase. Esta frase tiene 2 puntos a destacar. El primero es drive past, que significa pasarse por algún lugar en coche. Por ejemplo, I drive past the same shop every day, que es paso por la misma tienda todos los días. El segundo es my place, que es una forma coloquial de referirse a mi casa. Can you come to my place at 10 o'clock? ¿Puedes venir a mi casa a las 10? Veamos estos 3 ejemplos. Can you drive past my place first? Do you drive past my place coming home every day? Please drive past my place. I'll wait outside.